Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por asistir. Estamos en una rueda de prensa de parte de lo que es el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica. Nos acompaña la compañera Dulce Huerta, el compañero Diego Hernández, Ángel Valderas, Ana Rodríguez y el profesor Arnoldo Vizcarino. Durante los días pasados estuvimos realizando unas jornadas informativas en las comunidades urbanas de aprendizaje campesino, en donde llevamos a la ciudadanía la importancia de esta iniciativa de reforma eléctrica que propone nuestro presidente. Nuestra compañera Ana nos va a hablar aquí de las siguientes fechas importantes. Tenemos una serie de asambleas para informar a las personas de las colonias y de las comunidades acerca de qué es la reforma eléctrica y qué es lo que se plantea. El jueves 10 de marzo a las 6 p.m. vamos a estar con la Asociación Ganadera en el municipio de Coquimatlán. El viernes 11 de marzo a las 5 p.m. en Manzanillo. El sábado 12 de marzo todavía en Manzanillo, hora y lugar por confirmar. El miércoles 16 de marzo a las 5 p.m. vamos a estar en el Museo Fernando del Paso, en el centro de Colima. El sábado 26 de marzo a las 10 en Estapilla y a las 12 en Tepames. El domingo 3 de abril en la Casa de la Cultura de Comala. Hoy hay una asamblea, un foro informativo sobre qué es la reforma energética. Nos va a estar acompañando Ángel Valderas, el analista del sector energético, y Diego Hernández, el compañero de Morena. Hoy a las 5 p.m. en la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez. Y también vamos a finalizar este cúmulo de actividades uniéndonos a la movilización nacional el 19 de marzo. Vamos a hacer una marcha a las 5 de la tarde saliendo de la Plaza de las Personas Desaparecidas rumbo al Jardín Libertad. Al finalizar va a haber un meeting, un eventito cultural ahí para que pues también nos puedan acompañar. Igual en su debido momento van a estar saliendo las imágenes y toda la información por redes sociales para que también nos puedan seguir ahí por la página del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Energética. Ok, bueno, le damos el uso de la voz al compañero Diego Hernández para que abunde un poco el tema. Bueno, buenos días a todas, a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por su asistencia. Pues informarles, estamos en parte de una gira desde nuestro movimiento. Empezamos a difundir esta reforma eléctrica, pues justamente para dar una contraposición a lo que pasaba en años anteriores. Recordemos que esta reforma surge para hacer una contrarreforma a las reformas estructurales del neoliberalismo. En primer lugar, la reforma de 2008 de Calderón, que empezó a privatizar el sector energético, a abrirle la puerta a los privados, dentro de ellos Iberdrola, de la cual después fue miembro de la mesa directiva cuando acabó su presidencia espuria, después de haberse robado la presidencia en 2006. Posteriormente, la reforma energética de 2013, dentro de este paquete de reformas estructurales del Pacto en Contra de México, que encabezaron PRI, PAN y PRD en todo el país, y justo esta reforma eléctrica va en contraposición contra eso. Hemos estado realizando una serie de foros informativos en plazas públicas, en diferentes lugares de todo el país. Ángel pues, ha sido uno de los integrantes más activos desde el Instituto de Formación Política. Desde mi perspectiva es uno de los especialistas con mayor nivel en el sector eléctrico en todo el país. Es un honor siempre compartir espacio con él, con toda la información que tiene, e insistir que esta cuestión pues la vamos a seguir difundiendo. Esta reforma probablemente empiece la discusión hacia finales de mes en las comisiones, en la Cámara de Diputados, después de que se hizo este Parlamento abierto que empezó el 17 de enero, concluyó el 28 de febrero. Insisto, una cuestión inédita
Recordemos que la reforma energética del 2013 prácticamente se la aventaron sin discusión, aprobándola de un 11 de diciembre para un 12 en la madrugada, cuando todo México está enfocado en cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, pues porque sabían los vendepatrias, los entreguistas de los recursos de la nación, pues que estaban haciendo mal y que estaban vendiendo los recursos naturales y los bienes del país. Entonces, al contrario, nuestro movimiento, al saber que es una reforma que traerá muchos beneficios para el pueblo de México, para más de 130 millones de mexicanas y mexicanos, pues lo que queremos es que se difunda lo más que se pueda, que lo público sea cada vez más público. Estamos viviendo una nueva etapa en la democracia en el país, en el cual el abrir este tipo de foros de parlamento abierto, de que la gente esté enterada de lo que está pasando en la realidad de nuestro país, pues es algo que va a contrastar, ¿no? Nunca habíamos visto legisladoras y legisladores yendo a territorio, regresando después de las elecciones, pues para discutir, informarle a la ciudadanía, a su electorado sobre las reformas que van a votar en el Congreso Federal, en el Congreso local. Esto es una cuestión que es un parteaguas en esta visión de la democracia en el país y que va de la mano con otros procesos que se vendrán a futuro u otros que ya tuvimos, como el pasado 1 de agosto la consulta popular, o los procesos que se nos vendrán en las próximas fechas para determinar si queremos o no que siga el mandatario en la silla presidencial, nuestro presidente de la República. Entonces, tenemos que seguir abonando en este tipo de ejercicios, seguir informando a la ciudadanía sobre los beneficios y sobre todo que también ustedes como medios de comunicación nos ayuden a investigar ciertos aspectos que son ahí medio truculentos dentro de todo esto. Aquí resulta que en Colima está ahorita el tema de la hidroeléctrica que quieren construir en Tecomán, ¿no? Esta empresa que se llama Energy S.A.D.C.B. jalisciense, que Peralta, antes de que saliera de la gubernatura del estado a principios de año, pues todavía les firmó, ¿no?, que sí iban a poder hacer la construcción de esta hidroeléctrica. Pues esto contraviene toda la estrategia de recuperación de la soberanía nacional que está teniendo el gobierno de México, la presidencia de la República, para garantizar que los recursos y los bienes de la nación se queden en manos del pueblo de México. Entonces habrá que revisar este tipo de contratos, quién está detrás de esta empresa, porque es de origen jalisciense, que tiene incluso inversión en diferentes estados de la República y que también se va a tener que ajustar al nuevo esquema de la reforma eléctrica. Entonces, antes de que sigan en su planteamiento y los contratos que probablemente pudieron haber tenido todavía con el gobierno de Nacho Peralta, pues que se investigue, que se vea cómo fue esta situación, cómo se delegó la cuestión de las tierras y que sobre todo se garantice que no vaya en contraposición con la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente. Y en concreto, invitarles a que el próximo 19 de marzo nos acompañen aquí en Colima, así como en las otras 31 entidades del país. Vamos a tener una movilización en el marco también de la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, ¿no? Es importantísimo que no olvidemos que esos fueron momentos históricos en la soberanía energética y en la soberanía nacional de nuestro país. Y que recordemos que ahora en la cuarta transformación esta reforma pues saca a la luz dos visiones del proyecto de nación: el proyecto del oscurantismo neoliberal, que se enfocaba a entregar los recursos de la nación y los bienes del pueblo de México a manos de algunos cuantos, privados sobre todo, y extranjeros, que es lo peor de todo, y el proyecto de la cuarta transformación, que lo que busca es recuperar la dignidad del pueblo de México y recuperar nuestra soberanía nacional. Entonces, en el marco de esta conmemoración del 18 de marzo, estaremos convocando esta movilización nacional de la expropiación petrolera a la reforma eléctrica del 2022. Bueno, cedemos el uso de la voz a la compañera Dulce. Buen día, pues agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación que siempre están en la disposición de poder atender a los diferentes llamados. Doy la más cordial bienvenida a Ángel Valderas, a Diego Hernández, grandes compañeros de lucha que hoy visitan nuestro estado
y que efectivamente es tan importante poder comunicar a la sociedad qué es lo que va a pasar con la reforma eléctrica. Este movimiento precisamente se ha caracterizado por poder fomentar la participación democrática, y pues recordemos que también parte de la reforma pues permite la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que es un proceso jurídico que pretende también revertir desde el año 1992 algunos efectos que ha tenido esta reforma, y que bueno, ya aquí el compañero Ángel Valderas, que es el experto, nos abundará un poco más sobre el tema, pero sí es importante invitarlos a que estemos siguiendo el frente que se ha constituido con diferentes ciudadanos y ciudadanas con motivo de poder promover esta reforma, que al final de cuentas es un trabajo legislativo, pero también la ciudadanía tiene que saber y estar informada sobre lo que va a pasar, qué es lo que pretende hacer esta reforma eléctrica y para beneficio de las y los mexicanos. Y también invitarlos a que hoy a las 5 de la tarde nos acompañen en la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez, donde vamos a tener esta asamblea ya para abundar un poco más sobre la reforma eléctrica. Muchas gracias. Okay. Y bueno, le cedemos el uso de la voz al compañero Arnoldo Vizcaíno para que nos dé un poco del... me parece que es importante también comenzar a divulgar las bondades de esta iniciativa de reforma, y le vamos a ceder la voz aquí al compañero catedrático y experto Ángel Valderas para que abunde un poco de la conferencia que nos va a presentar el día de hoy. Buenos días. Me da gusto estar aquí en Colima, no es la primera vez que estoy. Yo estuve aquí en 2015 apoyando al movimiento magisterial colimense en contra de la mal llamada reforma educativa, dado que una de mis áreas en las que soy experto es la didáctica de la matemática, pero también he venido tratando el tema de los energéticos desde 2007, cuando se da el primer intento serio, fuerte, duro, de privatizar el petróleo en México y de revertir el proceso de nacionalización de Lázaro Cárdenas en 1938. Bueno, en esta ocasión hemos estado recorriendo el país, como señaló bien Diego. Por un lado, varios nos integramos de manera individual o de manera colectiva en este Frente Nacional en defensa de esta iniciativa, no por dogma, no por indicación, no porque se nos pague, sino por convencimiento. Porque sabemos que lo que está en juego son cosas muy delicadas. En México tenemos que entender, y nosotros estamos defendiendo la postura de que la energía eléctrica no es cualquier mercancía y de que Comisión Federal de Electricidad no es cualquier empresa. Podemos prescindir de muchas cosas, pero no podemos prescindir de la energía. Y una cuestión que es central para todos nosotros, yo podría sintetizar en 2 puntos esenciales la iniciativa de reforma, es evitar que millones de mexicanas y mexicanos caigan en pobreza energética, así como hoy 8 millones de españolas y españoles están en pobreza energética. Su país está electrificado, pero no les alcanza el sueldo para pagar sus recibos. Y estamos hablando de países donde el salario medio es de 1,000 euros, 22,000 pesos mensuales, y no les alcanza para pagar la luz. 8 millones de mexicanas y mexicanos. Lo que busca la iniciativa presidencial es no caer en este sistema español. ¿Por qué España está en esta situación? Porque quien domina el mercado eléctrico es un oligopolio, porque ya no tienen empresa pública, se las privatizaron, y curiosamente son las mismas empresas que operan en México, con exactamente el mismo sistema que opera en México, un sistema marginalista de tarifas, en donde estas empresas, que son fundamentalmente extranjeras, por lo tanto el problema en México es mayor que en España. En España al menos son empresas españolas, en México no. Basta ver el portal de la Asociación Mexicana de Energía, donde de 17 empresas, 15 son extranjeras. Y de las cuales, de las 2 mexicanas, ahorita Diego acaba de dar un nombre que ni me lo aprendí, y ya en Guadalajara diste otro que tampoco me lo aprendí,
porque aquí nadie en este país ha escuchado a la empresa EVM o SAADI, porque la CENACE, Centro Nacional de Control de la Energía, tiene registradas a supuestamente 200 empresas que están dedicadas a la generación de energía. Pues son empresas fachada que sirven intereses extranjeros, que sirven empresas extranjeras. Es verdaderamente ridículo que en el portal de la Asociación Mexicana de Energía, la única empresa mexicana que está generando energía es EVM y tiene una capacidad instalada de apenas 100 megavatios, mientras que las 17 empresas de la asociación tienen una capacidad instalada de 25.440 megavatios. Quiere decir que apenas el 0.4% de lo que genera esa asociación es por parte de mexicanos. El otro 99.6% son extranjeros y es principalmente la empresa española Iberdrola, que en este país está generando la misma cantidad de electricidad que Comisión Federal de Electricidad. Lo hicieron violando la Constitución, porque el artículo 27 constitucional prohibía que privados generaran electricidad. Ese artículo se modificó hasta 2013, sin embargo ya en 2008 el 70% de la generación por parte de privados en México lo dominaban dos empresas españolas, Iberdrola y Naturgy. Esto es justamente lo que vamos a platicar hoy en la tarde, en donde vamos a dar elementos. Simplemente estamos exhibiendo datos que nunca nos enseñaron a los mexicanos y a las mexicanas y que hoy queremos dar a conocer. ¿Cuál es el estado de la energía eléctrica en este país? Diego señaló otra cosa que es relevante. Todos los que estamos en esta mesa estamos defendiendo la soberanía energética de nuestro país. Cuesta muy caro en términos políticos y en términos económicos depender de los energéticos extranjeros. Y aquí tenemos un ejemplo. El año pasado, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, le cierra la llave de la venta del gas natural a México, un país cuyo 60% de la energía eléctrica que consume viene del gas natural, que no nos vendan gas natural, en una política criminal y antipatriota de los gobiernos del PRI y del PAN, porque en 1997 México era autosuficiente en gas natural. Producíamos lo que necesitábamos. Y poco a poco la política energética del PRI y el PAN fue: ya no produzcas gasolinas, no produzcas diésel, no produzcas gas natural, se los vamos a comprar a los tejanos. Y nos bailaron con el cuento que era más barato comprar en Texas que producir en México. Nosotros siempre dijimos que es falso, pero ya en febrero del 2021 nos enseñó a los mexicanos, y eso lo tienen que saber los medios, cuánto cuesta la dependencia de los extranjeros. A este país le pegaron a 2.600 empresas que tuvieron pérdidas en 3 días y medio por el orden de 2.700 millones de dólares. 2.600 empresas de 6 estados del norte de la República se quedaron sin gas, se quedaron sin electricidad, y cada día en esos 6 estados costó 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. 18,000 millones de pesos por día sin electricidad. Y eso fueron los empresarios. Y las empresas privadas que generan energía eléctrica en México, en el norte, se hicieron rosca, no hicieron nada, no generaron ni un mugroso kilovatio. Le dejaron la tarea a una empresa a la que se nos quiere acusar de ineficiente, CFE. CFE tuvo que invertir 80,000 millones de pesos para restablecer el servicio en 3 días y medio. Si le sumamos, quiere decir que a este país 3 días y medio sin gas
le costaron 135,000 millones de pesos. Eso cuesta la dependencia del exterior. Y todo porque el gobernador de Texas dijo, ya no les vendo más, háganle como quieran. Hoy en día estamos viendo una guerra en Ucrania, no nos engañemos, es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, y lo que está en medio son los energéticos. Es el petróleo ruso, es el gas ruso. Europa, por más que quiere, no puede hacer mucho. El 40% del gas que usan los europeos viene de Rusia. Vean la posición de Alemania. El 50% del gas que usan los alemanes viene de la empresa rusa Gazprom. Esto cuesta muchísimo más que el costo económico. Por un lado es el costo económico y por el otro lado es el costo que quien controla los energéticos decide qué hacer. Y mientras en México nos gobernaron neoliberales que nunca le apostaron a su país, personajes como Angela Merkel en Alemania, que gobernó durante 16 años, nunca cedió a las presiones de Barack Obama y de Donald Trump para no construir el gasoducto Nord Stream 2, que le va a proporcionar gas a Alemania directamente desde Rusia. Ese es el papel del frente, ese es el papel de las giras que estamos haciendo, de las asambleas en las que estamos participando. Estamos yendo a varias partes del país, ni nos coordinamos, ¿sabes? Coincidimos, ¿no? Con Diego, y a veces yo voy por parte del instituto, Diego es el secretario de comunicación del CEN, a veces son organizaciones locales, yo he tenido ya reuniones con empresarios, hay organizaciones civiles que están interesadas en saber y en conocer. Entonces el papel de este frente es dar a conocer datos que se nos mantenían ocultos y que nos permiten apoyar esta reforma porque está en juego la soberanía del país. El no depender de energéticos del extranjero es vital para un país, es de vida o muerte para un país. Si un país controla el sector energético de otro, lo puede poner de rodillas en cualquier momento. Y aquí la gravedad de la situación es que quien controla el sector eléctrico por parte de privados en generación son extranjeros. Y los extranjeros velan por los intereses de sus países, no por los intereses de México. Entonces, ese es el mensaje más o menos muy sintético que estamos haciendo: evitar la pobreza energética y recuperar el control del Estado y que no dependamos de energéticos de los extranjeros. Es una política global, por eso la construcción de la refinería de Dos Bocas, por eso la adquisición de Deer Park, porque finalmente tenemos un gobierno que le está apostando a los mexicanos a fabricar en el país los petrolíferos que el país necesita, a que eso lo hagan mexicanos en México y no mexicanos en refinerías de Texas. Bueno, gracias. Bueno, pues agradecemos al compañero Diego Hernández y Ángel Valderas por arroparnos, a los compañeros que conformamos el Frente Nacional de Defensa de la Reforma Eléctrica, y a ustedes, compañeros medios de comunicación, por la apertura. Gracias. ¿Preguntas que tengan, dudas? ¿Alguna pregunta? Yo quisiera preguntarles, este tema se tiene que ver en el tema legislativo, es así, ¿verdad? ¿Cómo va el consenso, tanto camaral como el cabildeo, para que esto pues, obviamente se presente y obviamente pues vaya? Mira, pues justamente la intención de ver todo este proceso y de aperturar la discusión a través del Parlamento abierto fue para tener todas las visiones, ¿no? Por primera vez en la historia, 50% de los participantes fue a favor de la reforma, 50% en contra de la reforma. Se invitaron a diferentes empresarios pues del sector energético, de diferentes partidos políticos, etcétera, diferentes visiones. Incluso se le invitó al dueño del Oxxo, ¿no?, del grupo FEMSA, al Diablo Fernández, para que también asistiera a este Parlamento abierto.
y pues diera los datos, ¿no? Ayer que fui en la noche al Oxxo aquí en Colima, tienen una lona, ¿no? Que dice, es mentira lo que paga el Oxxo, ¿no? O lo que dicen que paga el Oxxo. Entonces ponen un recibo de un hogar, ¿no? Que paga creo que $1.80, algo así, y lo que paga el Oxxo, $2.40 por kilowatt, ¿no? Que contradice la versión y los datos oficiales que tiene la propia CFE. Lo que aclara ahí en esa misma lona es que datos recabados de un recibo de la Ciudad de México, pues no tiene nada que ver lo que pagamos en la Ciudad de México con lo que pagan ustedes acá en Colima. Para empezar, el aire acondicionado, el ventilador, todo lo demás. Ustedes utilizan muchísimo más energía que la que utilizamos en la Ciudad de México. De entrada es una publicidad engañosa, ¿no? En ese sentido. Este Parlamento abierto se hizo para tener todas las perspectivas y que los representantes populares actúen en consecuencia con lo que quiere ser la voluntad del pueblo. Por eso las asambleas informativas que estamos haciendo es para meterle presión a esos representantes populares o pseudo representantes populares para que voten a favor del pueblo de México y no de los intereses de los particulares que seguramente les financiaron parte de sus campañas. Esto es un tema de soberanía nacional y quien no vote a favor de esta reforma eléctrica va a estar traicionando a la patria y va a estar traicionando al pueblo de Colima y de México. Entonces, en este argumento, pues justo se están haciendo toda esta serie de asambleas pues para que tengamos la mayoría que se necesita. Recordemos que al ser una reforma constitucional se requiere de la mayoría calificada, 2/3 partes de la votación. Juntando todo lo que tenemos en la coalición Juntos Haremos Historia, estaríamos cortos aproximadamente en 56 votos. Sin embargo, el coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, ya ha ido procesando con las diferentes fuerzas políticas, se ha ido conversando, incluso tenemos evidencias de ciudadanos que han estado exigiendo a sus representantes populares de otros partidos, ¿no? Del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, que actúen responsablemente y voten a favor de esta reforma eléctrica. Entonces yo creo que las condiciones están dadas, ¿no? El argumento técnico, ya lo comentaba Ángel, está de este lado, ¿no? Nosotros no tenemos nada que esconder, por eso estamos haciendo las asambleas públicas. Imagínate, sería un balazo en el pie, ¿no? Quererle dar en la torre al pueblo de México y a la vez estar informando sobre este tipo de iniciativas, ¿no? No como lo que hicieron los neoliberales, todo en lo oscurito, sin dar números, etc. Bajo este esquema de financiamiento del Oxxo, te pongo un ejemplo, se calcula la CFE, que es el esquema de autoabasto, al rato profundizaremos, es un poquito largo de explicar. El Oxxo es una de las empresas beneficiadas. Se calcula que son 490,000 millones de pesos los que pierde al año el gobierno en ese tema, que se le da de subsidio a las empresas privadas, como Oxxo, a través del esquema de autoabasto. ¿Cuánto equivale esto? 26 años del presupuesto de Colima, que se les vienen dando a las empresas privadas desde el 2014, que entró en vigor la reforma energética, hasta la fecha. Equivale 655 años el presupuesto de la capital. Imagínense, año con año entregándose. Por eso también esta reforma va para hacer ajustes a las tarifas, que esos contratos leoninos que se les dieron a partir de la reforma del 2013 se dejen de fuera. Entonces, en teoría se empieza la discusión hacia la última semana de marzo en la Cámara de Diputados. Tenemos confianza de que actuará la mayoría de las bancadas de forma responsable y que se garantizará el recobrar la soberanía nacional, y por supuesto que nuestras diputadas, nuestras 2 diputadas federales de Colima, pues están y van a votar a favor de la reforma eléctrica, en un acto de congruencia, que al final nuestro movimiento, una de las principales luchas que hemos encabezado desde el inicio ha sido la defensa del sector energético. En 2008 así lo hicimos, en 2013 también lo hicimos de la misma forma, manifestándonos en las calles, y ahora nos seguimos manifestando, pero a favor de una reforma que sabemos que va a traer muchos beneficios. Después se irá al Senado de la República y posteriormente a los congresos locales. Aquí en Colima no tenemos duda que se votará a favor de esta reforma cuando ya le toque el momento de que llegue al Congreso del Estado. Si hay más dudas, comentarios. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A todas, a todos. Gracias. Gracias.